Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar paso a paso cómo tejer este suéter para mujer en 2 agujas. Vamos a usar una puntada muy original. Yo le llamo punto de arbolitos y como pueden ver es preciosa. Mi diseño tiene manga corta, pero como les indico en el tutorial, cada quien puede tejer las mangas de largo que guste. Les voy a dar las indicaciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Esto es que cada vez que yo dé una instrucción, en su pantalla aparecerá la indicación que corresponde a cada una de estas tallas. Yo lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del suéter son lana en grosor 3 o ligero o DK. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 4 milímetros, una horquilla, una aguja de gancho de 3 milímetros, una aguja lanera para esconder las hebras, como siempre tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para la confección de este suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Vamos a empezar a tejer el suéter por la espalda. Para tejerlo vamos a utilizar las agujas de 4 milímetros. Sin embargo, yo para montar los puntos utilizo un par de agujas de 3 milímetros. Las pongo así juntas. Esto es solamente para que sea más fácil tejer la primera vuelta y que el borde inferior no se frunza. Es por eso. Pero si no tienen a la mano un par de agujas de 3 milímetros, no se preocupen. Utilicen una aguja de 4 milímetros y vamos a montar los puntos. Necesitamos 114 puntos. Entonces, para saber de qué largo es la hebra que tenemos que dejar del lado izquierdo y que no nos sobre o nos falte material a la hora de montarlos, yo lo que hago es lo siguiente. Voy a enrollar la lana, en este caso en las 2 agujas de 3 milímetros, juntas tantas veces como puntos necesito. Así que voy a enrollar 114 veces. 114 veces enrollé la lana, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tiene que quedarme para que no me sobre ni me falte material. Ahora, cada quien puede montar los puntos como le guste, como esté acostumbrado. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve la idea. Con el hilo que tengo en la mano derecha o la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a meter por las 2 agujas. Ahora doy una lazada con la lana que tengo en la mano izquierda sobre las 2 agujas. Saco el aro y tiro. Ese es el primer punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto por las 2 agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez. Aro, lo meto, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 114 puntos. Muy bien, ya que montamos los 114 puntos, lo que hacemos es sacar una de las 2 agujas de 3 milímetros y entonces nos quedan los puntos así, muy flojos. Eso es lo que buscamos para que esta primera vuelta se teja con mucha facilidad, sea cómodo. Vamos a empezar a tejer. Antes les voy a explicar que vamos a tener un punto de orilla de cada lado. Esos puntos de orilla siempre el del principio de la vuelta lo vamos a pasar sin tejer de la aguja izquierda a la derecha, salvo esta primera vuelta donde sí lo tejemos de derecho porque es su primera vuelta. Después ya no, solamente lo vamos a deslizar. Y el último punto de cada vuelta, en todas las vueltas, siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido. Con esto vamos a lograr que en los bordes nos queden unos nuditos, una serie de nudos que después nos permiten o nos facilitan mucho la costura de la prenda.
Entonces, bueno, dicho eso, vamos a empezar. Tomamos nuestra aguja de 4 milímetros y empezamos el primer punto de orilla. En esta ocasión sí lo tejemos. Y ahora vamos a tejer en punto de arroz doble. El punto de arroz doble consiste en tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Ese es el patrón que vamos a seguir toda la vuelta. 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Vamos terminando los derechos y termino con 2 puntos de revés. Y el punto de orilla lo vamos a tejer siempre de derecho retorcido. Tomamos la patita de atrás del punto y lo tejemos. Esto es para que nos quede más apretadito. Muy bien, esa fue la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta, en las vueltas pares del punto de arroz, los puntos simplemente se tejen como se presentan. El primer punto ahora sí lo voy a deslizar. Cambiamos a la aguja de 4 milímetros. Eso es bien importante, no vayan a seguir con la de 3. Entonces, deslizo mi primer punto. Ahora sí, ya no lo tejo. Y los demás puntos simplemente los tejo como se presentan. Tengo 2 derechos, pues los tejo de derecho. Y después tengo 2 puntos de revés, los tejo de revés. Y así continuamos hasta terminar la vuelta tejiendo los puntos como se presentan. Muy bien, terminamos la vuelta número 2 por el revés de la labor, los puntos como se presentan. Último punto de derecho retorcido, ya está. Ahora, la vuelta número 3 consiste en desplazar el orden que hemos estado tejiendo. El primer punto igual lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha. Y ahora, donde tengo derechos, voy a tejer reveses. Es decir, me siguen aquí 2 puntos de derecho, bueno, pues yo los tejo de revés. Luego, siguen 2 puntos de revés, yo los tejo de derecho. 1 y 2. Simplemente invertimos el orden. Entonces, hay derechos, tejo reveses. Hay reveses, tejo derechos. Y así hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta número 3. Terminamos la tercera vuelta. Y ahora vamos al último punto de derecho retorcido. Y ahora la cuarta vuelta es igual que la segunda. Consiste simplemente en tejer los puntos como se nos presentan. Así que deslizamos el primer punto y tejemos 2 reveses, que es lo que se presenta. Y ahora se presentan 2 derechos, así los tejemos. Esa es toda la gracia del punto de arroz. Simplemente vamos a ir cambiando el orden de lo que tenemos cada 2 vueltas. Y tejiendo así en arroz doble, vamos a tejer hasta que completemos 14 vueltas. Estas 14 vueltas más o menos van a significar 4 centímetros y medio, entre 4 y medio y 5 centímetros. Cuando lleguemos ahí les indico cómo continuamos. Una vez que terminamos de tejer las 14 vueltas en punto de arroz doble, vamos a empezar a tejer ya con la puntada del suéter. Esta puntada que yo le llamo punto de arbolitos es muy sencilla, sí es un poco larga, son 16 vueltas, aunque en realidad nuestro motivo tiene 16 puntos, pero son solamente 8 puntos los que forman el motivo que después se va a repetir, pero desfasándolo, cambiándolo de lugar. Es sencilla, pero un poquito laboriosa. Se las voy a ir explicando vuelta por vuelta y lo que quiere decir cada uno de los símbolos que tenemos aquí. Necesitamos una horquilla para poder tejer con comodidad y una aguja de gancho. En este caso yo utilicé una aguja de gancho de 3 milímetros para poder hacer las bolitas que van a ir coronando cada arbolito. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con la vuelta número 1 de la puntada. Bueno, vamos a empezar con nuestro punto de orilla. Y después hay un margen que yo dejé antes de empezar a tejer la puntada,
Este margen es de 4 puntos. Vamos a tejer 4 puntos de derecho. Esos no están aquí en el diagrama porque no forman parte de la puntada. Es simplemente para que se forme un margen. Ahora sí, vamos a empezar. Dice que el punto 1, 2, 3 y 4 consisten en poner en una horquilla 3 puntos, 1, 2 y 3, y los dejamos caer por detrás de la labor. Son estas 3 líneas punteadas que vemos inclinadas hacia la izquierda. Los dejamos caer por detrás de la labor y ahora tejemos el punto que sigue y regresamos a la aguja izquierda los 3 puntos que pusimos en la horquilla y los tejemos de derecho. 1, 2 y 3. Ya hicimos hasta el punto número 4. Ahora, a partir del punto número 5, me dice que ponga en la horquilla un punto y lo deje caer por delante de la labor y que teja los 3 puntos que siguen. Tejo 1, 2 y 3. Y ahora regreso a la aguja izquierda, el punto que puse en la horquilla me va a quedar muy jalado, sí, así es, no se preocupen, y lo tejo de derecho. Ya está. Ya terminé hasta el punto número 8, es el primer arbolito. Ahora me indica que teja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de derecho. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de derecho. Ya llegamos hasta aquí. Aquí se termina el motivo. Entonces me regreso nuevamente al punto 1, que sería lo que sigue, a continuar repitiendo ese motivo. Entonces pongo en la horquilla 3 puntos y los dejo caer por detrás de la labor. Dejo un punto de derecho, regreso los 3 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de derecho. 1, 2, 3. Y ahora pongo en la horquilla el punto que sigue y lo dejo caer por delante de la labor. Dejo los 3 puntos que siguen. 1, 2, 3. Regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Y luego tejo 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya volví a terminar el motivo. ¿Y qué hago? Me regreso otra vez y continuamos repitiendo nuestro motivo hasta que se nos casi terminen los puntos, hasta que nos queden un punto de orilla y 4 puntos en la aguja izquierda. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo terminamos la vuelta. Dejo 3 derechos, regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y es el último punto y con esto termino de repetir el motivo y entonces ahora en la aguja me quedan 4 puntos que tejo de derecho, que son los que van a formar ese margen lateral que les dije. Y ahora el punto de orilla de derecho retorcido. Y ya está. Terminamos la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta y todas las vueltas pares, o sea, por el revés de la labor, simplemente vamos a tejer todos los puntos de revés, es decir, cómo se presentan. Así que deslizo mi primer punto y empiezo a tejer simplemente todos los puntos de revés. Va a haber unos que nos queden jaladitos, que son los puntos que estuvimos cruzando en la vuelta anterior. Así quedan, no se preocupen, es normal. Así se va a ir formando nuestra puntada. Entonces acabamos esta vuelta, la número 2, por el derecho de la labor, todos los puntos de revés. Terminamos, ya está lista la vuelta número 2, último punto siempre de derecho retorcido. Esta fue la vuelta 2, ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 3. Empezamos la vuelta número 3, deslizamos el punto de orilla y tejemos 4 puntos de derecho.
2, 3, 4. Acuérdense que esos puntos no están aquí en el diagrama, no forman parte de la puntada. Ahora sí empezamos con la puntada. Nos dice que tejamos un punto de derecho. Y ahora estos puntos quiere decir que vamos a poner en la horquilla 2 puntos nada más. En la vuelta anterior pusimos 3. Ahora solo ponemos 2 y los dejamos caer por detrás de la labor y tejemos el punto que sigue de derecho. Regresamos a la aguja izquierda los puntos de la horquilla y los tejemos de derecho 1 y 2. Ahora ponemos en la horquilla el punto que sigue y lo dejamos caer por delante de la labor. Tejemos 2 puntos de derecho, solo 2, 1 y 2. Y regresamos a la aguja izquierda el punto que habíamos puesto en la horquilla y lo tejemos de derecho. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí termina nuestro motivo. Entonces tejo 9 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de derecho. Llegué al final del motivo. Entonces me regreso y vuelvo a empezar. Y hacemos nuevamente un punto de derecho y después ponemos en la horquilla 2 puntos, los que siguen de la aguja izquierda, y los dejamos caer por debajo, por detrás de la labor, perdón. Tejemos el punto de derecho que sigue y regresamos los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda. Luego tejo esos 2 puntos de derecho. Y ahora pongo en la horquilla el punto que sigue de la aguja izquierda y lo dejo caer por delante de la labor y tejo 2 puntos, 1 y 2. Regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Y ahora tejo 9 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y volvemos a empezar y repetimos el motivo constantemente. Voy terminando este último motivo, un punto a la horquilla, tejo 2, regreso el de la horquilla, lo tejo y tejo uno más. Y ahora me quedan 4 puntos que son los que forman mi borde y el punto de la orilla de derecho retorcido. Y esa fue la vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4, que ya saben es por el revés de la labor, así que todos los puntos simplemente se tejen de revés. Terminamos la vuelta número 4 por el revés de la labor. Y ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 5. Empezamos con nuestro punto de orilla y 4 puntos de derecho. Y ahora ya la puntada nos indica que empecemos con 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y luego que ponga un punto, solo uno, en la aguja auxiliar o en la horquilla y lo deje caer por detrás de la labor. Tejo el punto que sigue y regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho, normal. Ahora el punto que sigue lo pongo en la horquilla y lo dejo caer por delante de la labor. Tejo el que sigue, regreso el de la horquilla y lo tejo de derecho. Y ahora me pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10, nada más. 10 puntos de derecho, eso es lo que me pide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminé mi motivo. Entonces ahora vuelvo a empezar y empiezo con 2 puntos de derecho, 1
y 2. Y pongo un punto en la horquilla, lo dejo caer por detrás de la labor, dejo un punto de derecho, regreso el de la horquilla y lo dejo de derecho. El que sigue lo pongo en la horquilla, lo dejo caer por delante de la labor, dejo el que sigue y regreso el de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo. Y otra vez tejo 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos de derecho. Y terminé mi motivo y vuelvo a empezar y repetimos toda la vuelta. Estoy haciendo el último motivo. Dejo, regreso. Y ahora me quedan 2 puntos de derecho. 1, 2. Y luego tengo los 4 puntos de mi borde. 2, 3, 4 y el punto de orilla. Esa fue la vuelta número 5. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6 por el revés. Ya saben todos los puntos de revés. Muy bien, terminamos esta vuelta número 6 por el revés de la labor. Y ahora vamos a ver cómo vamos a tejer la vuelta número 7. Para la vuelta número 7 vamos a empezar como siempre con el punto de orilla que lo deslizamos y luego 4 puntos de derecho que forman el borde. Ahí están, 4 puntos. Y ahora nos pide 1, 2 y 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3 puntos de derecho. Y ahora vamos a hacer una bolita. Fíjense muy bien, vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos los 2 puntos que siguen con el gancho. Esto es para que la bolita nos quede centrada, porque si solo tomamos un punto nos va a quedar chuequita y la queremos bien centrada. Ahora que ya tomé esos 2 puntos y los tengo en el gancho, voy a sacar una hebra, tomo una lazada y saco una hebra. Ahí está. Ahora tejo 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Y ahora fíjense muy bien, doy una lazada. Meto el gancho por entre las 2 cadenas de los puntos que recogí. Saco hebra y estiro a que me quede de largo de las 3 cadenitas. Otra vez doy lazada, meto el gancho, saco hebra y estiro. Y última vez, lazada, meto el gancho, saco hebra y estiro. Y ahora doy lazada y voy a sacar todos los puntos, todos de una vez. Ahí está, ya salió. Y ahora hago una cadenita aquí, aprieto. Y esta cadena resultante la meto entre la aguja y ya está, ya hice mi bolita. Ahora, después de la bolita me dice que levante un punto porque aquí pues tomé 2 puntos para hacer la bolita, entonces tengo que inventar un punto de alguna manera. ¿Cómo lo voy a levantar? ¿Cómo lo voy a inventar? Voy a tomar esta hebra que tengo entre punto y punto. ¿Se fijan? Esta hebrita la tomo con la aguja izquierda y voy a tejer un punto de derecho retorcido. Tomando la patita de atrás, tejo un derecho. Y entonces ya tengo mis puntos completos otra vez. Ahora me pide que teja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí. 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos de derecho. Ya llegué al final del motivo, así que vuelvo a empezar. Tejo 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Y hago una bolita. Va de nuevo.
tomo los 2 puntos que siguen en la aguja izquierda, los pongo en el gancho. Ahora voy a dar una lazada y saco hebra. Ya tengo un punto. Ahí voy a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora doy una lazada, meto el gancho por los 2 puntos que tomé, saco lazada y estiro a que me quede de largo de las 3 cadenas que tejí. Doy una lazada, meto, saco hebra y estiro. Doy una lazada, meto, saco hebra y estiro. Son 3 puntos alargados. Ahora doy una lazada y saco todos los puntos. Hago una cadenita y esa la voy a poner en la aguja derecha y tiro. Y ya está. Ahora voy a levantar un punto como me indica aquí. Entonces, esta hebra que está entre punto y punto, la levanto, de alguna manera la empujo hacia atrás para poder meter la aguja por la patita de atrás y tejer un derecho. Y ya está. Y ahora tejo 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos de derecho y volvemos a empezar. Y así seguimos hasta terminar la vuelta. Y para terminar la vuelta tengo, después de hacer la bolita y levantar el punto que me indica, tengo 3 puntos de derecho. Y después mis últimos 4 puntos que forman el borde, que ya saben que no están en el diagrama. Y el último punto de derecho retorcido. Y esta fue la vuelta número 7 donde hicimos las primeras bolitas. Hacemos la vuelta número 8 que es por el revés de la labor, así que tejemos todos los puntos de revés. Empezamos deslizo y de revés. Todos van de revés. Terminamos la vuelta. Es la vuelta número 8 por el revés de la labor. Y ahora vamos a ver qué hacemos en la vuelta número 9. Empezamos esta vuelta número 9 por el derecho de la labor. Un punto de orilla, lo deslizo y tejo 4. 1, 2, 3, 4, que son los puntos que van a formar el borde. Y después me pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los 8 puntos que corresponden al arbolito de abajo, precisamente. Entonces ahora vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos aquí en la vuelta 1 para formar el siguiente arbolito. Entonces tomamos de nuevo nuestra horquilla y empezamos poniendo 3 puntos en la horquilla, los mandamos para atrás, tejemos un punto de derecho, regreso los 3 puntos de la horquilla, 2, 3, los tejo de derecho, 1, 2, 3, pongo en la horquilla el punto que sigue y lo dejo caer por delante de la labor, tejo 3 puntos. Regreso el de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Y luego seguirán, ya llegué al final de mi arbolito, el punto número 16, me regreso. Entonces vuelvo a empezar 8 puntos de derecho, que es el arbolito de abajo. Y así vamos a continuar. Ahora ya saben cómo hacer todo esto. Entonces simplemente lo continuamos repitiendo toda la vuelta. Voy terminando el último arbolito. 3 derechos. Regresamos el punto de la horquilla. Y ahora, después del arbolito, siguen 8 puntos de derecho porque llego aquí y me regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Y ahora en la aguja me quedan los 4 puntos de derecho que forman el borde y el punto de orilla. Y listo, terminamos con la vuelta número 9. Hacemos la vuelta 10 por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Terminamos la vuelta número 10. Y ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 11. Que continuamos repitiendo. Esta parte del arbolito es igual a la vuelta número 3. Lo que hacemos para hacer el arbolito es lo mismo que hicimos en la vuelta 3. Vamos a empezar con un punto de orilla deslizado y ahora nuestros 4, 3 y 4 derechos. Y ahora nos pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de derecho. 7, 8 y 9 puntos de derecho. Y ahora volvemos a hacer esto mismo que hicimos, repito, en la vuelta 3. Pongo 2 puntos en la horquilla para atrás, tejo un derecho, regreso los 2 puntos de la horquilla y tejo de derecho 1 y 2. Pongo en la horquilla el punto que sigue, lo dejo caer por delante, tejo 2, regreso el de la horquilla y ahora voy a tejer un punto nada más. Hasta ahí se termina mi motivo. En el punto 16 tejo un punto de derecho y me regreso aquí donde me pide 9 derechos más, 1, 2, etcétera, y así continuamos repitiendo toda la vuelta. Voy terminando el último arbolito, punto la horquilla por delante, 2 derechos, regreso el de la horquilla, lo tejo y ahora ya simplemente continúo con todos los puntos que me quedan de derecho, que son el complemento de la puntada y los 4 puntos de orilla de derecho. Y el punto de la orilla que va de derecho retorcido. Hacemos la vuelta número 12, que va por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Terminamos la vuelta número 12 por el revés. Y ahora para hacer la vuelta número 13, vamos a tejer primero el punto de orilla y luego los 4 derechos. 2, 4. Y ahora nos pide 10 puntos de derecho. 7, 8, 9 y 10 derechos. Y ahora empezamos a hacer nuestros cruces, que son los mismos que hicimos en la vuelta número 5. Entonces pongo un punto en la horquilla por detrás, dejo un punto derecho, regreso el de la horquilla, lo tejo de derecho, dejo caer en la horquilla el punto que sigue por delante de la labor, tejo el que sigue de derecho, regreso el de la horquilla y lo tejo. Y termino el motivo con 1 y 2 puntos de derecho, porque al 16 se termina mi motivo. 2 derechos. Y ahora vuelvo a empezar, 10 puntos de derecho. Y así continuamos repitiendo hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 13, ya simplemente tejiendo todos los puntos que nos quedan de derecho. Y ahora hacemos la vuelta número 14 por el revés de la labor, tejiendo todos los puntos de revés. Terminamos la vuelta número 14 y ahora
vamos a hacer la vuelta número 15, donde nuevamente vamos a hacer bolitas. Entonces empezamos tejiendo el punto de orilla deslizado, 4 derechos, 3 y 4. Y ahora son 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos nos pide de derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y llegamos a los puntos centrales de nuestro arbolito. Hay que ir aprendiendo a leer el tejido y así ya es más fácil. Simplemente vuelvo a hacer mi bolita, lo voy a recordar, pongo 2 puntos en el gancho, saco una lazada, tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora 3 puntos alargados, doy lazada, meto el gancho, saco y alargo, lazada, meto, saco el gancho y alargo y lazada, meto el gancho, saco y alargo. Y ahora doy lazada, saco todos los puntos, hago una cadenita y la pongo en la aguja derecha. Y a continuación voy a levantar un punto, ¿se acuerdan? Tomo la hebra que está entre punto y punto, la acomodo, tomo la patita de atrás y tejo un punto de derecho. Y ya está listo. Y continúo hasta la siguiente bolita. Y así vamos a terminar la vuelta número 15. Ya hice la última bolita, levanto el punto que sigue y ya simplemente tejo los puntos que me quedan en la aguja, todos de derecha, hasta llegar al último punto, que es el punto de orilla de derecho retorcido. Hacemos la vuelta número 16 por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Muy bien, ya terminamos de tejer hasta la vuelta número 16, así está nuestro tejido ahora, y lo que vamos a hacer es continuar tejiendo, repitiendo constantemente estas vueltas de la 1 a la 16. Hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 50 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Fíjense, yo para llegar a esa distancia tejí hasta la vuelta número 2 de la puntada. Ahí al terminar esa vuelta número 2 ya alcancé los 50 centímetros, entonces ya no continúo tejiendo. Simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Y para cerrarlos simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos de derecho y voy cerrando. El primero, como siempre, lo deslizo, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Tejo el que sigue y monto el que tengo en la aguja. Tejo el que sigue y monto. Así vamos a ir cerrando todos los puntos. Es muy importante que cuando cerremos una labor no apretemos el tejido. Simplemente hay que seguir conservando la misma tensión que hemos tenido durante toda la labor. Esto para que no se nos frunzan los remates, que quede flojito como debe de ser. Entonces así vamos a continuar y vamos a cerrar todos los puntos. Vamos llegando al final. Último punto de derecho retorcido y remato. Y ya está. Muy bien. Ya terminamos. Yo lo que hago para después utilizar la misma hebra para cerrar los puntos del hombro, para coser los hombros, es pasar mi bolita de estambre completa o de lana y ya está. Ahora vamos a tejer la parte del delantero del suéter, el frente, y lo vamos a tejer exactamente igual. Las dos partes son idénticas. Entonces tejemos la otra parte y les digo cómo vamos a hacer la unión de los hombros.
Lo primero que vamos a hacer es poner un marcador más o menos a 16 centímetros del borde lateral. Hacia adentro medimos 16 centímetros. En mi caso fueron 35 puntos por si les sirve el dato. Pongo un marcador ahí y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la costura. Vamos a poner nuestra labor de manera que nos quede el derecho de la labor por dentro. Es decir, enfrentamos derecho con derecho. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor. Así vamos a hacer la costura. Cada quien puede hacer su costura como esté acostumbrado, como prefiera. Yo la hago con una aguja de gancho porque para mí es más sencillo hacerlo así. Se los voy a enseñar, les voy a enseñar cómo lo hago por si a alguien le sirve. Voy a utilizar un gancho de 3.5 milímetros y voy a empezar metiendo el gancho en el segundo punto. Si se fijan, aquí están muy claramente visibles los puntos. Este es uno, este es otro y este es el de la orilla. Ese lo voy a eliminar y voy a empezar en lo que sería el segundo punto. Y aquí en la labor de atrás hago lo mismo. El primero no lo voy a contar, yo meto mi gancho aquí en el segundo punto. Entonces voy a sacar una lazada y saco hebra. Como este es el primer punto que voy a tejer, hago una cadenita. Después ya no, porque voy a hacer puntos deslizados. Entonces ahora voy a meter el gancho en el punto que sigue. ¿Se fijan? Aquí está. Ese, ahí lo meto. Y me fijo que en la labor de atrás entre también en el siguiente punto. Aquí tenemos el derecho de la labor, entonces tenemos esas V's que se forman. Ahí meto el gancho, saco y saco de una vez la lazada que tengo en el gancho. Y otra vez en el siguiente punto, meto el gancho. Aquí voy por el revés, aquí voy por el derecho. Meto el gancho, saco hebra y saco de una vez. Y otra vez, meto en lo de atrás, saco y saco de una vez. Es muy sencillo, pero repito, cada quien puede hacer su costura como prefiera. Así vamos a continuar hasta que lleguemos precisamente a ese marcador que pusimos. Vamos llegando al marcador. Este es el penúltimo punto y ahora el último. Saco hebra y saco. Y ahora sí ya simplemente corto la hebra. Sacamos. Ya está. Y ahora la vamos a rematar con ayuda de una aguja lanera. Y así es como nos queda la costura. Por el lado revés de la labor se ve muy bien, queda muy limpio, muy prolijo todo. Y por el derecho de la labor así es como nos queda. A mí por eso me gusta hacerlo con aguja de gancho y puntos deslizados porque queda muy parejito y muy limpio la costura. Hacemos la costura del otro hombro, pero primero vamos a rematar esta hebrita. Enhebramos, aguja lanera, pasamos la hebrita por aquí, por la misma costura que acabamos de generar. Y después simplemente hacemos un pequeño nudito. Y ahora ya la perdemos por aquí. Pasamos varias veces y después simplemente vamos a cortar. Ya está listo. Ya cosimos el primer hombro, hacemos la segunda costura en el segundo hombro igual y ahora les voy a indicar cómo vamos a hacer las mangas. Para tejer las mangas vamos a levantar algunos puntos y vamos a tejer. Es muy sencillo. Esta es la costura del hombro. Puse mi suéter abierto.
Entonces lo primero que vamos a hacer es medir de la costura del hombro a la derecha 20 centímetros y ahí pongo un marcador. Y de la costura del hombro a la izquierda otros 20 centímetros y ponemos otro marcador. El espacio de la manga son 40 centímetros en total, 20 a un lado y 20 al otro. De ahí vamos a levantar puntos y vamos a empezar a tejer. No se preocupen si se les enrolla el tejido, así se enrolla, es absolutamente normal porque es punto jersey y este punto siempre se va a enrollar. Una vez que hagamos la costura y tejamos no va a pasar nada porque así es como nos va a quedar la manga. Vamos a levantar puntos y vamos a tejer en punto jersey y al final es manga corta, acuérdense, al final vamos a hacer un borde en punto de arroz doble igual al que hicimos en el principio del suéter. Entonces, bueno, les voy a indicar cuántos y cómo vamos a levantar los puntos para tejer esa manga. Bueno, para empezar a levantar los puntos, si se fijan en todo el borde lateral, tenemos un patrón en la estructura que es tener un nudo y luego un espacio, un nudo y un espacio, un nudo y un espacio. Eso nos va a servir para ir levantando los puntos aprovechando esta estructura. Entonces el primer punto lo levanto en el nudo, en el primer nudo que tengo inmediatamente después del marcador. Ahí está, y lo pongo en la aguja de una vez. Y ahora voy a levantar otro punto en el siguiente nudo. Divido ese nudito, meto mi aguja, me fijo muy bien cuál es la hebra que va hacia la madeja y levanto, ya tengo dos. Entonces llevo nudo, nudo y ahora en el espacio levanto un punto. Y ahora otra vez mi patrón, nudo, nudo, y el que sigue, a veces en el nudito nos cuesta un poquito más, no importa, con paciencia. Y el que sigue en el espacio. Y otra vez repito el patrón, nudo, nudo, y en el espacio. Y repitiendo este patrón, nudo, nudo y espacio, vamos a llegar hasta la costura del hombro. Cuando lleguemos ahí deberemos llevar 43, 44 puntos. No es una ciencia exacta, pero más o menos ese es el promedio de puntos que deberemos de tener. Entonces vamos a seguir. Llegamos a la costura del hombro y ahora los mismos puntos que hayamos levantado de este lado serán los que tenemos que levantar en el otro lado para que nos quede parejita la manga. Entonces vamos a continuar con nuestro mismo patrón, nudo, nudo y espacio. Listo, tengo en total 86 puntos. Tenemos que buscar que el número de puntos que levantamos sea múltiplo de 4 más 2, un punto de orilla de cada lado, porque al final acuérdense que vamos a hacer un borde de punto de arroz doble, entonces por eso es que necesitamos un múltiplo de 4. Entonces ahora vamos a empezar a tejer en punto jersey y vamos a empezar nuestra primera vuelta, nos toca tejerla por el revés de la labor, por lo tanto vamos a tejer todos los puntos de revés. Empezamos, nuestro primer punto es punto de orilla, como es su primera vuelta lo tejemos, después ya no, y tejemos todos los puntos de revés porque vamos por el revés de la labor. Cuando estemos envuelta por el derecho de la labor, tejeremos todos los puntos de derecho. Esto es información para los que van empezando a tejer. Bueno, ese es el punto jersey. Las vueltas por el derecho tejemos todos los puntos de derecho y por el revés todos los puntos de revés. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que nuestra manga mida aproximadamente 20 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a tejer el borde en punto de arroz doble. Así que tenemos mucho que tejer.
Muy bien, yo ya llegué a esos 20 centímetros aproximadamente de manga, pero en este momento les aclaro, si alguien lo quiere hacer de manga larga, no pasa nada, esto es manga corta. Si alguien quiere manga larga, simplemente sigan tejiendo hasta los 42, 43 centímetros y después hacen su tira en arroz doble. Eso es a elección de cada quien. Yo lo diseñé con manga corta, pero repito, es al gusto de cada quien. Entonces, bueno, como yo ya llegué a la medida que quería, que son 20 centímetros, entonces ahora voy a empezar a tejer el borde en punto de arroz doble. Y para esto simplemente empiezo deslizando el primer punto y ahora ya tejo en arroz doble, igual que el borde que hicimos para empezar el suéter. 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así continuamos hasta el final. Vamos a repetir hasta tener 14 vueltas en punto de arroz y doble, y cuando lleguemos a la vuelta número 15, ahí vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien, y una vez que tejí las 14 vueltas en punto de arroz doble, ahora voy a simplemente cerrar el tejido. Voy tejiendo como me toca. Deslizo el primer punto, ahora me tocaría tejer de revés estos 2 puntos que tengo aquí, pues los tejo de revés. Voy tejiendo uno y remato. Tejo el que sigue también de revés y remato. Ahora los dos que siguen me tocarían de derecho, entonces tejo de derecho y remato. Y así hasta terminar de cerrar todos los puntos. Listo, ya terminamos de cerrar todos los puntos, así queda la manga. Entonces ahora vamos a hacer las costuras de la parte inferior de la manga y los costados del suéter. Muy sencillo, simplemente vamos a poner, como cuando hicimos la costura del hombro, que ponemos derecho con derecho de la labor. Nosotros lo que vemos es el revés y vamos a realizar estas costuras. Yo lo voy a hacer igual con aguja de gancho y puntos deslizados, pero repito, cada quien puede hacer las costuras como prefiera, como le guste más. Si eligen hacerlo como yo, con aguja de gancho, pues es muy sencillo. Aquí tenemos los bordes laterales de nuestra labor, así que tenemos esos nuditos que se nos fueron formando. Entonces, eso nos facilita muchísimo. Metemos la aguja entre nudo y nudo. Saco hebra y hago una cadenita porque es su primer punto. Después ya no, simplemente meto en el espacio que tengo entre nudo y nudo, meto, saco y saco de una vez. Y en el siguiente hueco entre nudo y nudo, meto gancho, saco lazada sin morder nada y saco de una vez. Y el que sigue meto, saco y saco de una vez. Y así hasta llegar a la costura donde levantamos los puntos de la manga. De ahí vamos a continuar con la parte lateral del suéter, que igual tiene esos nuditos, entonces vamos a continuar haciendo la costura exactamente igual a lo largo de todo el costado. Hacemos la del otro lado igual y bueno, después ya veremos cómo nos quedó el suéter. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un suéter muy original con una puntada que ya vieron, se ve preciosa, sí, es laboriosa, pero creo que vale la pena el resultado. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, como siempre, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.